Los primeros años, en una Navidad, le dijo a mi madre: mamá, he ganado una empresa y he perdido a mis hermanos. He estado con gente muchísimo más potente que nosotros, me facturan miles de millones, y me dijo esto exactamente, o sea, equivócate rápido, ¿no? Tropezar, volverte a levantar, coger tu takeaway y a seguir. La próxima. ¿Aplico algo de las ecuaciones diferenciales de allí de la escuela o de aerodinámica? No. Ahora, con lo que me queda de la escuela es poner una capacidad de frustración extraordinaria. Allí no lo entendía y a mis amigos avanzar en sus carreras y yo he ido a una velocidad muy lenta, pero todo eso es el activo que a mí me ha permitido emprender, sin duda alguna. La propuesta soft ha sido ser muchísimo más flexibles, adaptativos, proactivos con los clientes que la competencia. Eso sacrificando algo de margen, si hemos tenido una fase inicial de decir que sí a todo, ¿no? Creo que hay que desmitificar el fracaso. De hecho, es que claro, en otros países no se habla de fracaso, solo se habla de éxito o de aprendizaje, ¿no? Y ya está, y no pasa nada si luego cierras el negocio, opositas y pasas tu vida de funcionario. ¿Y el valor positivo de haber emprendido? O sea, no... Claro. Tony, si miras hacia atrás, ¿cuál dirías en estos últimos años que ha sido el momento más complicado que habéis podido vivir? Hoy, en la Fórmula CEO, nos acompaña una de esas personas que demuestran que los grandes cambios nacen de decisiones valientes. Tony López Lázaro es ingeniero aeronáutico, doctor de la Politécnica de Madrid y profesor universitario. Pero, sobre todo, Tony es un emprendedor que ha sabido convertir una historia familiar en un proyecto global. Tras el fallecimiento de su padre, reunió a sus hermanos y juntos transformaron una pequeña aerolínea regional en lo que hoy es el grupo Euro Airlines, una compañía presente en más de 60 países. Tony representa a una nueva generación de líderes, alguien que entiende que la aviación del futuro no solo se mide en kilómetros o en cifras, sino en propósito, en personas y en impacto. Hoy hablaremos de liderazgo, de tecnología, de familia y de cómo construir una empresa desde cero. Tony López, muchas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO. Muchas gracias. Un placer que El mío. estés hoy aquí, que nos puedas explicar toda tu historia empresarial y qué es lo que haces. Y Tony, para las personas que han decidido ver hoy este vídeo, explícanos a nivel profesional, pero también personal, ¿quién es Tony? Bueno, soy Tony López Lázaro, soy padre de 6 niños y hermano de otros 3 chicos. Y pues nada, yo estudié ingeniería aeronáutica, también porque un tío mío lo estudió, un hermano de mi padre, y de ahí me vino un poco la pasión y también la inquietud de salir un poco de casa. Yo soy de Valencia y pues, me tiraba a estudiar fuera y vi las titulaciones que estaban fuera de Valencia y opté por esta, por ese doble punto de conexión. Y nada, luego empecé a desarrollar mi carrera en el transporte aéreo. Y en el año 2015, pues lamentablemente falleció mi padre. Él había emprendido en su momento en el ámbito de la industria de la salud. Y bueno, también eso me había llegado. Y con eso y un poco el legado que nos dejó, pues involucré a mis hermanos, les invité a emprender en este proyecto. Y esto fue en el año 18, unos años después de haberlo madurado un poco. Y nada, y aquí estamos. Muy bien, muy bien. Antes de entrar en esta historia, que me gustaría profundizar mucho, qué te llevó, ¿no?, a tomar este paso después de un momento muy marcado en tu vida. Pero antes, Tony, ¿cómo es un día a día tuyo? O sea, ¿tienes algunas rutinas que te levantes por la mañana, no? Bueno, por la mañana tengo, toda la operativa infantil de esta pyme logística que tengo en casa. y después pues llegar a la oficina. En Madrid lamentablemente tenemos bastante tráfico. Y luego sobre todo pues eso, un inicio de lectura y priorización de correos y asuntos más urgentes. Diría el resto de la mañana reuniones internas y sobre todo clientes, partners, ya más de primera mitad de la tarde, y la segunda mitad de la tarde un poquito más pensar un poquito más allá del día a día, que al final es curioso que es donde más valor aportamos, es pensando en el mañana, ¿no? Un poco en las posiciones en las que estamos nosotros, y sin embargo es a lo que menos tiempo dedicamos. Y bueno, un poquito ese tiempo de día para el mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, el trimestre, el año, etcétera, es un poco el último cuarto del día.
Muy bien, muy bien. Y Esto nos pasa mucho, ¿eh? Que pensamos más en el día a día, ¿no? En lo que estamos eso sí, viviendo en aquel momento. lo táctico, lo operativo consume mucho. Sí, Y para mí es uno de los retos más importantes de este tipo de posiciones, es conseguir separarse, que necesitas buenos procesos, buenas estructuras de personas y buenos equipos. Y claro, no siempre los tienes, ¿no? Y luego también la parte del mindset, ¿no? De saber y querer delegar, ¿no? Porque luego claro. puedes tener estas herramientas y no estar por la labor, ¿no? Sí, 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 esto ocurre bastante, ¿no? Y la parte del delegar que acabas de comentar ahora mismo, que es algo clave que muchas veces, Sí, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Por mucho que nos digan, nos cuesta mucho, ¿verdad? sí. Sí. Mm, Yo a veces quizás he pecado de delegar demasiado y no controlar mucho, pero siempre he preferido ese extremo que el otro, ¿no? Y bueno, siempre que en un clima general, ¿eh? En lo personal y lo profesional de libertad y responsabilidad. Prefiero no renunciar a eso y que no sea responsable, pues bueno, pues acaba la relación vale. y que renunciar a este principio, ¿no? Mm, De ecosistema, diríamos. sí, sí. Se me olvidó mencionarte que también el día a día luego en nuestra industria todavía sigue siendo un poquito legacy y siguen siendo muy relevantes y es una cosa buena las ferias, los eventos, los encuentros empresariales, sectoriales. Todavía mi sector, turismo, travel, distribución, incluso tecnología, que podríamos decir, oye, mira, no, las ferias tecnológicas son masivas, son muy intensas porque, pues eso, para mí es una cosa buena, que es que el factor humano sigue siendo fundamental. Pero bueno, eso también me quita mucho día a día, ¿no? Entonces luego cuando estás fuera tienes que hacer el trabajo propio de la feria o del evento y Y para nada se ha acabado el día a día, ¿no? hay que seguir en el despacho, ¿no? Siempre vas un poco por detrás, ¿no? Siempre hay un decalaje, quizás por este tema de las ferias y los eventos, que es irrenunciable ahora mismo. Sí. Seguramente que va por sectores. Hay sectores que tienen este punto, ¿no? Más Sí, de esta parte relacional, de sí. conocer a personas. Pero yo la verdad que también lo vivo, ¿eh? Con muchas empresas que esta parte humana y, ostras, no... Igual después del COVID, ¿no? Vivimos un momento en nuestra vida que decíamos, oye, digital, ¿no? Y todo videoconferencias y demás, pero yo creo que fue un punto de inflexión también para darnos cuenta que está por encima Sí. esta parte relacional. Y sí, sí. Mucho más. People first, Sí, mucho. O sea, y siempre. luego pues eso a veces te lleva a hacer cosas que a lo mejor no son las más eficaces, no son las más eficientes, pero oye, estás aquí de paso Y nunca y cada sabes uno, qué te pues, cada puede... uno tiene su idea de trascendencia, pero vamos, eso yo creo que es bastante transversal, ¿no? O Mm, sea, sí, y además que todo eso vuelve, o sea, todo lo que hagas de bien para los demás, yo siempre he visto que vuelve. De una manera, a veces no de la manera que te esperas, hay gente que puede ser más o menos agradecida, pero luego la vida luego te lo va dando de otra manera. O sea que. Sí, hay personas que esperan el resultado muy rápido, sí. ¿no? Y hay personas, como lo que tú estás explicando y como eres tú, ¿no? Oye, vas dando, vas dando, vas dando, y la vida, la propia vida te ha demostrado que el día de mañana todo vuelve, ¿no? Sí, Eh, eso a mí me ha pasado y sí. en general lo veo en otras personas también. Y que después que todo lo que va a corto plazo, a lo mejor es muy efímero, ¿no? Muchas veces. No va a Sí, ningún lado. sí. Eh, para seguir, quería tocar un punto que creo que es muy importante Sí. en la empresa, en tu empresa, Euro Airlines, que se da en el 2015, que es lo que estabas explicando ahora, ¿no? El fallecimiento de tu padre, y que 3 años después Sí, pues, tú, pues de alguna manera coges el timón de tus hermanos, ¿verdad? Y les propones de crear un proyecto en el cual tú en este sector ya sí, estabas por eso tu ya formación y por más de 10 años. Mm. Y en ese momento, ¿qué te llevó a coger a tus hermanos y proponerles, pues, oye, vamos a tirar para adelante este proyecto? Bueno, a ver, hay varios factores. O sea, por un lado estaba lo que es puramente, vamos a decir, objetivamente, lo que es el negocio, la oportunidad que veía, los riesgos que veía, la oportunidad que veía, ¿no? Eso es una cosa. Luego, claro, si te lo llevas, si eso aparte que es puramente profesional y objetiva y te abstraes un poco y dices con quién vas a compartir una buena oportunidad, pues en primer lugar, si lo haces desde un punto de vista personal, pues es con tu familia, ¿no?
Al final los hermanos, pues con los que te has criado, con los que has sido tú delante o tú detrás, han sido una referencia, bien porque les has abierto camino, bien porque te lo han abierto a ti. Leía o veía, o no me acuerdo ahora, en internet no hace mucho, ¿no? Decía, oye, dos hermanos iban por la nieve y tal, y decía, oye, ¿por qué no paraste? Pues porque tú venías detrás. ¿Y tú por qué no paraste? Pues porque tú ibas delante. Bueno, pues un poco así, ¿no? Y la parte de compartir, y es la gente que al final, para bien y para mal, más conoces. Y bueno, y un poco también, pues obviamente si lo hacía con el legado de mi padre, pues tenía todo el sentido también. Si hubiera ganado la lotería, pues a lo mejor me lo habría planteado de otra manera, pero si se trataba de poner un poquito en valor ese legado, pues pensé que tenía todo el sentido. Luego ellos han tenido formaciones distintas, bueno, aunque algunos sí que lo han tenido directamente en turismo, otro en derecho también aeronáutico, otro en derecho económicas. Entonces, claro, cuando han ido acabando la carrera, pues como yo pues ya estaba en la industria, pues les he podido ayudar a entrar en la industria. Y entonces, bueno, ellos también, para ellos también ha sido un poco natural, digamos, luego. Claro, ha sido muy forzado, no les he sacado de otras industrias. Se ha ido produciendo, ¿no? Sí. Podrías decir que unos años después, a día de hoy, esta decisión de poder crear un proyecto con tus hermanos ha sido totalmente satisfactoria. Te da grandísimas alegrías, te da grandísimos disgustos. No, esto no es un vaso con agua y aceite donde, no, mira, ahora vamos a cenar y somos solo hermanos, ahora vamos a cenar y somos solo compañeros de trabajo. No, yo me acuerdo de mi hermano el pequeño, los primeros años, en Navidades, le dijo a mi madre, mamá, he ganado una empresa y he perdido a mis hermanos. Entonces, bueno, él lo decía de broma. Claro. Pero bueno, sí cuesta estar aquí sentados los cuatro y no decir, oye, esto de ayer, pues cuesta, ¿no? Luego a cambio tienes esa prima o ese beneficio de decir, pues compartir los éxitos que vamos logrando, compartirlos entre todos, ¿no? Ayer uno de mis hermanos me llamó, estamos compartiendo un one pager porque estamos viendo ahora una posibilidad de inversión y me decía, oye, pero esta proyección, todo esto, oye, ¿de verdad estamos consiguiendo esto? Y digo, sí. Y se trata de invertir más para llegar ahí, sí. Bueno, entonces, pues eso da gusto que sea tu hermano y no sé, pues alguien Sí, alguien a lo mejor que en otro continente que estaría encantado, que un empleado, un partner, tal, pero claro, es otra dimensión, ¿no? Claro. Sí. Es Es muy importante, ¿no? Cuidar esta parte familiar, pero cuidarla siempre, no porque al principio se pueda tomar la decisión de decir, oye, yo me enfrasco con mis hermanos a crear un proyecto y tiramos para adelante, sino constantemente. Te diré que es una palanca, una vez ya quemas las naves, ahora podemos hablar luego si quieres también del COVID y tal, una vez quemas las naves, pues claro, si además están tus hermanos contigo habiendo quemado las naves, pues bueno, eso te da un aliciente extra, sacas fuerzas de donde no hay, porque bueno, el nivel de compromiso, si ya con un empleado o con cualquier otra persona lo puede ser elevado, con un hermano, ¿no? Y su familia, que es él y su familia, ¿no? Claro. Y ahora luego yo me acuerdo en el COVID, mi madre todas las noches, claro, bueno, tuvimos que pararlo todo, y claro, es que tenía los 4 hijos, en una situación complicada, ¿no? Tú reza, pero no me llames más porque si no, yo no estoy a esto. O sea, claro. Fueron la pobre mujer sufría mucho. Claro. Sí, momentos muy complicados para todos, ¿no? Donde se paraliza. Tengo los 4 de 4. Sí. Pues bueno, o sea, y también lo del mismo barco y que además esa familia, cuando todo va bien, pues eso tiene un efecto, ¿verdad?, exponencial en lo bueno y en lo malo. Y cuando todo va mal, pues es terrible. En la vida, COVID, tal, imagínate, todo parado. Sí, pues claro. Sí, bueno, rebota lo profesional con lo personal, pues claro, ¿no? Es muy complejo. Es todo muy complejo. Dicho esto, creo que no hay mejor manera de emprender que con hermanos. Yo tengo que decir que yo emprendí solo. A los 3-4 años invité a mi hermano a entrar dentro de la agencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, no hay mejor manera de emprender que con hermanos, ¿no? Primero porque nos conocemos perfectamente desde que uno u el otro nació primero. Y después porque hay un respeto, ¿no?, entre los dos. Sobre todo esto lo lleva mucho pues la educación, ¿no?, de los padres que hayamos podido tener. Hay casos y casos. Yo en mi caso tuve que tomar la decisión unos años después de que él saliera de la empresa, pero por el bien familiar, primero ante todo. O sea, la decisión mía fue por el bien familiar.
Sé que si hubiésemos ido juntos, seguramente que es probable, o no, no lo sabemos nunca, pero es bastante probable que hoy Jeffnet, mi empresa, estuviera en otro momento mejor del cual podría estar ahora, no lo sé. Pero si hay algo de lo que puedo estar bien tranquilo es que esa decisión fue tomada por el bien familiar y que a día de hoy pues así estamos perfectamente. Es que yo creo en línea con lo que dices, y yo esto por ejemplo ya lo he hablado con mis hermanos y todo el mundo lo tiene bastante asumido. Una cosa es emprender y otra cosa es que sea de forma vitalicia, tú tengas que estar con tus hermanos. Es que son cosas distintas. Son cosas distintas. Pero este negocio, y este negocio luego o se vende, o sigue uno, o no sigue el otro. O sea, eso es una cosa distinta en el largo, ¿no? Sí. Pero emprender, todo lo que es crear, desarrollar, ese tipo de trinchera, ¿quién mejor que un hermano? Oye, 15 años después, 10 años después, con un negocio consolidado, ¿qué tal? Pues oye, a lo mejor cada uno puede decir, oye, pues ahora me apetece a mí emprender solo, ahora me apetece, oye, pues lo que sea. Muy buen punto de vista este. De esto es que a veces, en efecto, se confunde y puede provocar malentendidos, ¿no? Sí, O problemas sí. incluso. Y Tony, si miras hacia atrás, ¿cuál dirías en estos últimos años que ha sido el momento más complicado que habéis podido vivir? Bueno, más complicado con muchísimos el COVID. El COVID, ¿eh? Muchísimos el COVID. Nosotros en el año 18 constituimos este proyecto, adquirimos una pequeña empresa que se llama Euro Airlines de aerotaxi, que se fundó aquí en Sabadell. En aquel momento lo tenía un propietario en Valencia. La adquirimos la licencia, adquirimos un pequeño avión que tenía. Tuvo que reestructurarla en la parte puramente de la licencia, la parte operativa. Ahí tuvimos ya una serie de problemas que nos fueron retrasando, digamos, el spin-off en el negocio que estamos ahora, digital, de distribución. Este era la base del otro. Pero, claro, en medio de todo esto, pues empezamos el 18, empezamos a reestructurar. Finales del 19 ya empezamos a crear los nuevos negocios. En marzo del 20 nuestra industria cayó en marzo del 20 de promedio en cualquier punto del globo un 90%. Nosotros pensamos en una industria que cae un 90%, da igual donde estés, pensadlo, ¿eh? O sea, donde te prohíben trabajar. O sea, no se podía volar. Se podía volar carga y carga para ciertos usos y todo muy restringido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros tuvimos que tomar una decisión. Ahora positiva, podemos habernos equivocado, pero bueno, era, oye, o cerrábamos, como tuvimos muchos amigos que cerraron sus negocios y tampoco pasa nada, o quemábamos las naves. Nosotros que ya veíamos el modelo de negocio muy robusto, antes del COVID sabíamos que después del COVID lo iba a ser mucho más. ¿Por qué? Porque iba a haber una concentración de oferta y capacidades, hubo mucha consolidación, mucho cierre en nuestra industria. Y sin embargo la demanda se iba a comportar igual o mejor. De hecho, así ha sido. La gente, después de estar mucho tiempo restringida, pues, ha salido, ha viajado más, está ahora dispuesta a pagar precios más caros, ¿no? Porque con esa reducción de oferta es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues ha merecido la pena. Lo que tuvimos que hacer en aquel momento es, hablé con mis hermanos y dije, mira, el negocio no puede sustentarnos. O sea, bastante que lo mantengamos con constantes vitales básicas, cada uno vaya a buscarse la vida fuera, y además de buscarse la vida, sigamos sosteniendo, alimentando esto, pero... Claro. Y luego ya, pues, gracias a esto, o sea, sobrevivimos, cruzamos el desierto. Lo que pasa es que nos quedamos sin alforjas, claro. Tuvimos herramientas muy potentes y que estuvieron muy bien. Los ICOs, los ERES, los ERTES. Claro, eso te da gasolina para esa travesía. Luego, cuando ya llegamos a un contexto positivo y ya dijimos, bueno, ahora vamos a montar el negocio, bueno, pues entonces tuvimos que recurrir a socios, a inversores, y encantados de hacerlo y tenemos pues, menos de algo mucho más grande. Vale, porque hasta ese momento... Hasta ese momento éramos solo nosotros. Pero bueno, es que es justo y es así. Sin ellos no se podría haber hecho. Y son las reglas que te das y... Oye, es que si el COVID no hubiera pasado, estaríamos solos nosotros. Bueno, a lo mejor tampoco es bueno estar solos, ¿no? A nosotros los socios nos han aportado no solo capital, sino gobernanza. Nos han dejado incluso equivocarnos cuando ellos en cosas que a sabiendas ellos tenían a ciencia cierta el conocimiento de que nos íbamos a equivocar, cosas que ellos incluso se habían equivocado. Oye, pues esto no lo hagas porque esto nos pasó a nosotros y tal. Y lo haces. Pero bueno, ese tipo de socios, eso, hemos sido unos privilegiados, ¿no?
Sí, es tener suerte también, ¿no? De encontrar el Hemos tenido también socio que... Sí. Bueno, y suerte muchas veces es... Bueno, suerte. Bueno, es de que te buscarla conoce, también, ¿no? Que te confía en las conoce... personas, porque en aquel momento Sí. pues, te conoce a ti y le pones una Excel y dices, bueno, pues vale. Luego la Excel, aunque nos ha ido muy bien, es la quinta parte de la Excel que presentamos. Pero bueno, eso también lo sabían. Ellos sabían que nos íbamos a quedar y han sido muy buenos y muy justos y Muy bien. y agradecidos. La entrada de los primeros socios se dio en el 2021 o 2022. 2022. 2022. Y desde entonces... Y entonces, realmente, a efectos prácticos, el inicio del negocio está ahí. Ahí está, vale. Claro, Sí, porque sí, claro, el COVID nos quitó del 20 al 22. Y es casi empezar es una desde pena, sí. cero o desde un Prácticamente. 5%, ¿no? Y Esos 4 años no van a la basura, es decir, tanto los previos al COVID como el propio COVID, obviamente, vamos, no solo van a la basura, sino que están en el activo, están en el core de esto, ¿no? Todos esos aprendizajes. en ese momento, ¿qué se te activa a ti para decir, hey, sí o sí tenemos que buscar socios para... Bueno, pues que se acababan esas herramientas, unos ICOs que empiezan a vencer y ya no hay más ICOs porque ya se ha acabado el COVID y claro, como no tienes números, financiación ordinaria imposible, entonces pues, necesitas Entonces decidisteis... un socio que crea el proyecto y te ayuda a levantarlo, sí. Y cuando se toman estas decisiones, en ese momento se consensúa con tus hermanos y, Sí, y en aquel momento, vamos, los 3, 4 estabais de acuerdo, ¿verdad? Sí, en este tipo de Sí. decisiones siempre hemos estado de acuerdo, tampoco, me refiero. Sí, porque a Es veces que la no. alternativa es. Ya. O sea, que los- Era tirarte por el barranco Claro. así o... y un poco dices, hombre, pues entonces me habría ahorrado los 4 años que llevo, ¿no? Claro, Los dos claro, O sea, entonces, claro. en una evolución natural y bueno, pues a tratar de obtener lo más justo posible, que tampoco. Hay veces que yo conozco de otras experiencias, gente que se aprovecha de estas situaciones y entra, invierte y se queda con todo, ¿no? Bueno. No ha sido así, estamos pues, nada, Muy bien, ya digo, muy agradecidos y orgullosos y contentos y eso lo podemos hablar bien. Sí. Experiencia con Y tanto, con socios, o sea que- una buena experiencia también, ¿no? Muchas veces cuesta, tomar una decisión. Claro, evidentemente que allí a lo mejor era o 1 o 0, ¿no? Allí era Muchas 1-0, veces- pero ya cuando en el año 20 ya decimos quemar las naves, sabíamos que cuando acabaran esas soluciones tendríamos que ir Hacia allí. hacia allí. De hecho, muy bien. fuimos preparando el camino y pues seguimos trabajando, validando en la medida de lo posible el proyecto. Y hombre, por eso pudimos llegar allí y obtener esa inversión, porque algo estaba validado. Claro, A lo mejor 2 clientes. Sí. Pero bueno, ya habías probado todo el circuito, o sea, Bueno, muy bien. Ya llegasteis preparados y con una idea muy clara, porque esto es importante también, no estar solo con el día a día, sino, Sí. sino prepararse, ¿no? Momentos complicados suele pasar también, ¿no? Que entonces ya tu mente va más hacia allí, ¿no? Y es hacia donde lo quieres llevar. Y claro, Euro Airlines no es una aerolínea convencional. O sea, tiene una aerolínea convencional pequeña. Sí, te quería comentar o preguntar sobre Sí, vuestro... Sí, Somos un operador aéreo comercial bajo regulación europea, EASA. Y realmente nosotros, hay gente que no se lo cree, ¿no? Pero cumplimos los mismos requisitos que tiene Iberia. Es decir, cualquier otro operador grande. son exactamente La regulación no es para nada laxa, no tiene muy en cuenta la proporcionalidad y nosotros tenemos 7 personas que se denominan postholders que son aprobados por la autoridad, es decir, con una amplísima experiencia, cualificación y que además tienen que pasar una entrevista con varios inspectores en la sede de AESA, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, y de, pero hombre, nosotros con en el momento es transporte aéreo comercial, da igual que tengas un avión de 4 plazas, como tenemos nosotros el más pequeño, que de uno de 400 o 500. Este tipo de requisitos. Es exactamente igual. Bueno, eso es así, es una de las condiciones de contorno, a su vez también es una barrera de entrada, o sea, una vez ya estás consolidado, lo pones en valor y bueno, es un negocio que tiene su pequeña aportación, tenemos tanto charter como regular, hacemos pasaje y carga. Ahora estamos viendo la posibilidad de abanderar, o sea, hay gente que tiene propietarios de otras aeronaves que quieran, en lugar de tener que ellos montar una aerolínea, poder abanderar es que ellos puedan meter su avión en nuestra estructura legal, en nuestro AOC, nuestra licencia, y lo pueden explotar ahí. Entonces, bueno, tenemos ahí una línea de negocio increciendo. Todavía tenemos pendiente de decidir si queremos ir a escenarios más complejos, meternos, pues eso, en aeronaves grandes
y más complejas, o seguir como hemos seguido hasta ahora, que es hasta aeronaves de 19 pasajeros. Vale. Pero vuestro modelo de negocio, dijéramos que la parte de transporte es la que es mayor. Más No, que la el parte de transporte es la menor. Ah, sí, ¿eh? Es la menor. La mayor es de distribución de transporte. Vale, perfecto, Para perfecto. terceros, es un negocio tecnológico. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, Sí, este sí. es el core, el tradicional, este es el que, aunque el otro es un spin-off y es una startup, Ya. este es el que data del año 2000, que también está el 25, estamos celebrando este año el 25 aniversario del operador. 25 años operando, ya os digo que aunque sean con aviones pequeños, es una cosa muy, muy compleja. Pensar en 25 años lo que ha pasado por aquí y cumplir de forma continuada, permanentemente, todos estos requisitos, estas condiciones de contorno muy exigentes. Sí, es complicado. Ahora, de hecho, mira, estaba acordándome que desde Gerona transportamos isótopos radiactivos para enfermos oncológicos y tenemos aquí base en Gerona. Hacemos mucho, sobre todo el norte. España está muy bien comunicada vía terrestre de forma radial desde Madrid, ¿vale? Pero está muy mal comunicada de forma perimetral. Entonces, ahí es donde materiales, pues eso, perecederos, como esto, que tienes unas horas y caduca el isótopo, pues es donde entramos nosotros en La única eso y el manera, Interislas. Es un poco donde jugamos en esos dos nichos, ¿no? Transporte muy urgente, mal comunicado por vía terrestre y el Islas, obviamente. Muy bien. ¿Y a estos niveles cómo hacéis para captar este tipo de clientes? Es más esta parte que... Bueno, pues por ejemplo, pues mira, he asistido hace 3 semanas, creo que fue, a Forum, en un evento de laboratorios y la industria farmacéutica. Pues oye, llevar un análisis clínico, pues por aquí de un laboratorio, que aquí en Barcelona tenéis muchos, pero es un análisis para un hospital de Vigo. ¿Me explico? Pues, y hay que llevarlo, porque, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso lo hacemos. He estado también en la feria de una en Madrid muy potente que se llama Fruit Attraction, ¿no? Que es pues, el tema perecedero. Todo lo que sea perecedero, pues ahí estamos. Ahí estamos. Tiene cabida hacia vosotros. Claro. Sí. Los últimos... Te voy a poner un ejemplo que te va a parecer una broma. De toda la vida, lo perecedero, te pongo ejemplos, ¿eh? Con las islas has funcionado siempre, por ejemplo, los periódicos, la prensa. No hay imprentas locales donde farma, o sea, medicamentos, farma. análisis, como te he dicho, muestras, tema perecedero, fruta y verdura, tal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo descubrí a raíz de entrar en este negocio, todo el tema de los donuts. O sea, los donuts te los comes fresquitos porque es que todos los días hay alguien llevando un donut, por ejemplo, a Melilla o Ceuta. Claro. Fíjate, Claro. pues se los toman igual de tiernos que tú, pero porque alguien los tiene que llevar de alguna manera, ¿no? Y En el caso de Ceuta no hay aeropuerto, es un helipuerto. Ah, vale. Pero me refiero, bueno, son Sí, nichos. sí, que son también, nichos también que... somos 4, o sea, es decir, que hay negocio. Queremos poner, de hecho, más foco comercial ahí, más desarrollo, pero creciendo con flotas de terceros, no meternos en el riesgo del activo, porque nos quita mucho foco. Claro. Te obliga o apalancarte o a ignorar activos para adquirir el avión. No queremos eso, pero sí que queremos escalar, poner en valor la estructura que tenemos, la licencia que tenemos y abanderar aviones de terceros. Y para entenderlo, ahora has puesto el ejemplo de los donuts, ¿no? Claro, en productos que a lo mejor el margen es el que es, a empresas así, fabricantes de donuts, les merece la pena, ¿eh? O sea, contratar... Bueno, lo diluyen. Yo entiendo que lo diluyen y evitan que cualquier competencia esté. O sea, que ellos pierdan dinero en Ceuta y Melilla, seguro. Claro, sí, al final hacen el negocio total, ¿no? Y de toda la distribución. Coca-Cola, o sea, pero sabes que donde vayas vas a tener tu donut y entonces ese mindset ya lo tienes y no lo sueltas. De hecho, no ves de otra marca que no sean donuts. No, correcto. Y si los ves... Es complicado entrar. Y si los ves, dudas. Es bueno, sí. Fresco seguramente que no estará. En efecto, ahí pues lo hacen por mantener la cuota. No es rentable, seguro. Claro. En los últimos 2 años habéis ido multiplicando por 2 la facturación, por lo que estaba leyendo. Este año, el 2025, tenéis perspectiva a los 30, sí, más o menos. A los 30 millones, ¿verdad? Sí, también he leído. Entre 25 y 30 estamos dependiendo ahora. El último trimestre para nosotros es el mejor, normalmente. Entonces, bueno, en vuestro sector entiendo que si dais bien con el nicho, hacéis bien las cosas, multiplicar por 2 una facturación, no sé si es complicado o no lo es, pero evidentemente habéis hecho cosas para que se produzca, porque claro, oye, pasar de 10 a 20 de un año para otro no es fácil, ¿no?
¿Qué nos dirías que ha sido clave para que todo esto... Sí, te cuento un poquito la Sí. evolución. El año 22 que te comentaba empieza la inversión. Tuvimos una cifra de negocio de 300.000 euros. Año 23, 5 millones. Año 24, 12 millones. Y este año entre 25 y 30. Va a andar la cosa, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, no parar de ofrecer valor vía, pues, ofrecer más mercados a los clientes, ofrecer más canales. Y luego hay un efecto red, que es que cada cliente que entra aporta su red y puede conectarse con la red de otro cliente. Vale. Entonces hay un efecto red que nos ayuda mucho a escalar. Y luego sí que eso digamos era una propuesta hard. La propuesta soft ha sido ser muchísimo más proactivos, muchísimo más flexibles, adaptativos, proactivos con los clientes que la competencia. Vale. Y con mucho. A veces, incluso sacrificando algo de margen, porque nos hemos ido a mantener algunos procesos por satisfacer a algún cliente, que luego, obviamente, en paralelo, pues ya luego tratamos de automatizar. Pero sí hemos tenido una fase inicial de decir que sí a todo, ¿no? Eso tiene sus pros, que es el crecimiento, tiene sus cons, que luego el back, pues bueno, hay que sale manejarlo. perjudicado, ¿no? Sale perjudicado. Bueno, mientras también, oye, los equipos vean que tú en paralelo estás preocupado de eso y vas mejorando y automatizando. Claro. Ahora también estamos teniendo con la IA, pues hay mucha suerte de contexto. A lo mejor esto hace 10 años, pero ahora hay muchísimas soluciones para poco a poco procesos de réplicas, procesos de benchmark, procesos de incluso toma de decisiones, alertas. Te quería preguntar precisamente, que eres investigador, he leído, de inteligencia Sí. artificial, ¿no? No, bueno, de inteligencia artificial en transporte aéreo. En transporte aéreo, exacto, Sí. justamente en transporte aéreo. ¿Qué habéis implementado? Nosotros realmente tenemos 3 proyectos en el que está interviniendo algo la IA. Uno sería todo el proceso de réplicas, procesos manuales entre distintos sistemas de reservas que a lo mejor no se hablan o no se hablan de una manera automática, que antes bypasseábamos de una manera manual. Automatizar el benchmark, es decir, oye, cómo estamos posicionados, cómo está el resto, sugerir acciones, decisiones. Y a donde queremos ir es que incluso hasta dentro de unas ciertas condiciones de contorno tome las decisiones. Muy Pero oye, dentro de este margen que me quede, si tú aquí ves que estamos por debajo, lanza. Eres tanto de Ahora, de momento, y de confiar en las personas que llegará el día que también lo puedas hacer con la IA. Entonces, oye, pues eso es lo que... Esa otra y sí, de momento estas dos. Muy bien, Esas dos. muy bien. No, realmente todo lo que tenga que ver con IA está cambiando 100% de los sectores, ¿no? Y todo lo que es... ahora me he acordado, también tenemos, quizás para un siguiente estadio, todo lo que es también la atención al cliente. Vale. ¿No? Sí, sí. Es decir, oye, pues tienes un funnel de atención tremendo, vamos doblando el número de clientes, estamos en 50 clientes, el año que viene queremos estar en 100. Claro, los call centers, estamos dando un valor añadido muy alto, los tenemos en propio, pero claro, pues oye, que el valor añadido se concentre en tareas de alto valor añadido. Claro. No en ¿a qué hora sale este avión? No, mire, oiga, esto hay que conseguir derivarlo. ¿A qué hora sale este avión? Que se le conteste automáticamente. Y aquí es, oye, son las 4 de la mañana, me he quedado colgada en el aeropuerto de Cancún, ¿qué solución tengo? Ahí tiene que estar una persona de alto valor añadido, con capacidad de acción, proactiva, que hace el troubleshooting, que da una solución. Y para decir a qué hora sale un avión, pues puede hacerlo. No, Entonces, esto pasa... Ese también quería comentar que sí, estamos en ello. Y está muy bien que estéis en esto porque evidentemente en muchos sectores ocurre, ¿no? Que tienen call center y tienen miles de clientes y el 90% de preguntas suelen ser de respuestas que una IA, por ejemplo, puede llevar a cabo, y después está ese 10% que requiere esa atención personal porque, oye, son cosas que se tienen que dedicar de persona a persona, ¿no? Yo a mí cuando me dice la gente, no, la IA va a quitar empleos, digo, la informática no quitó empleos, creó muchos más, y la IA creo que más, porque lo que va a hacer es que lo que vamos a hacer es estar concentrados, como pasó con la informática, en tareas de mayor valor. Cuando ibas a una biblioteca y te daba una ficha física, o cuando ibas a un contable y estaba rellenando libros de asientos todo el día, bueno, ¿ahora qué hace? Pensar y dedicarse a ver, oye, los resultados de la compañía o... No sé, o sea, tareas de mucho valor. Sí. Entonces, mucha más gente dedicada a tareas de más valor. Entonces, yo
lo veo muy potente. Para nada pienso que... No. Yo creo que siempre que ha sucedido un cambio Siempre, así, ¿no? De paradigma, empiezan los medios industriales. Exacto, correcto. Ha sido para que, o sea, disruptivo, pero para crecer. Sí. Lo que está pasando con la IA, que todo está evolucionando muy rápido en comparación a lo que, no sé, cuando llegó Internet, ¿no? Se dieron muchos años hasta que se implementaran las empresas. Y sí, como 20 casi. Eso es. Y es como que, bueno, la gente lo veía venir, ¿no? Se iba adaptando. Pero yo creo que hemos llegado en un momento vital en el cual estamos muy acostumbrados a reaccionar de una manera muy rápida. Y lo vimos en el COVID, precisamente, ¿no? De tomar decisiones muy rápidas porque si no podían hundirnos, ¿no? Y esto... Estoy totalmente pues, de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que al final no es sustitutivo de nadie, sino que lo que nos hace es dar un paso hacia arriba para poder dedicar tiempo quizá a cosas para que o el cliente esté mejor atendido o mejorar un producto que de otras circunstancias no se podrían tomar. Y ¿cómo ves el futuro del transporte en 10 años? ¿No? Hablando de la IA y demás. O sea, ¿lo ves más sostenible? ¿Lo ves más automatizado? Hombre, vamos a ver, veo varias cosas aquí. Nosotros estamos contribuyendo, por ejemplo, a optimizar y reducir el impacto relativo en el transporte aéreo. Por ejemplo, nosotros estamos intentando llenar con ventas adicionales, con distribución adicional, el 15% de los asientos del mundo que van vacíos. Eso es un mercado de 150.000 millones de dólares. Ahora que estamos empezando a desarrollar carga, intentar llenar el 50% de las bodegas que van vacías. Otros 150.000 millones de mercado. Es decir, lo que hay que hacer es llenar lo que estamos operando. Antes de ponerse a operar más cosas. Esa es una, ¿vale? Bien, o sea, muy bien. ¿vale? Ya que sale el avión, llevémoslo lleno. Ya que viaje el autobús, que vaya lleno. Ya que va el tren, que vaya lleno, ¿no? Vale, eso es lo primero. Lo segundo, y por eso he hablado de varios modos de transporte, intermodalidad. O sea, hablo de los aeropuertos porque es donde hemos empezado nosotros. Los aeropuertos están en techo y van a estar en techo forever and ever. Es decir, no va a haber aeropuertos cercanos a urbes que se desarrollen más o de una manera relativamente cuantitativamente relevante. ¿Por qué? Pues Heathrow, Barajas, o sea, ya están en techo y es lo que hay. Hay mejoras tecnológicas, hay mejoras tal, pero van a estar. ¿Que hay que mejorar? La intermodalidad. Es que, en efecto, no es que hay que prohibir los vuelos cortos, como algún regulador que les apasiona prohibir hace, ¿no? Lo que hay que hacer es, conéctame bien el tren en Barajas, conéctame bien el autobús y no tendré que coger un vuelo, si vengo de Buenos Aires a Valencia, no tendré que coger un avión Madrid-Valencia. Ahora, no me hagas una hora de salida en Barajas, vete a Atocha, vete... O sea, hombre, piensa... Ahora, a mí qué más me da, de hecho, si es más cómodo el tren. O sea, a mí qué más me da salir de una puerta de embarque y meterme en otra y subirme a un tren. Como digo, si eso es lo mejor para el pasajero. Ahora, lo tienes habilitado para el pasajero, para la carga, para el equipaje. Céntrate en eso. Entonces, creemos muchísimo en la intermodalidad. Ya estamos desarrollando acuerdos con operadores de tren. Esperamos a final de año, primer trimestre del 2026 ya con operadores de autobús y segundo trimestre del 26 con operadores de barcos. O sea, para nosotros la intermodalidad es capital para optimizar las redes de transporte. Y luego te diría, obviamente la electrificación ha llegado, es mucho más fácil en terrestre, ya está bastante asentada. Falta autonomía, falta puntos de suministro, pero bueno, ya lleva su camino adelantado y en aéreo pues se va a quedar limitada de momento en los próximos 10 años, me decías, sobre como mucho aviación general, ¿no? Por eso, porque la tecnología que hay no permite que aviones con los consumos que tienen, ni el hidrógeno, ni de momento no hay ninguna solución. Una solución intermedia está siendo el biocombustible. Bueno, sí. Pues, reduces emisiones, eso computa como cero emisiones y bueno, pues va haciendo su camino. Son cultivos vegetales no compatibles para el uso humano, porque ya vivimos hace unos años un problema con el aceite de palma que de repente, claro, se compra en aviación y se dejó a la población sin aceite de palma en Brasil un tiempo, ¿no? O sea, y bueno, esas son las cosas que yo un poco veo. Y luego, dentro de la electrificación, incluso el transporte autónomo, pues creo que te da una capilaridad a los drones, ¿no? O sea, decir, oye, a población, por ejemplo, ayudará, pues oye, a lo mejor quitarás pues una oficina de correos en medio de Castilla, pues la quitarás pues, y la llevarás con el dron.
incluso un dispensario médico, o incluso, o sea, al final, cosas que quites, o porque transportarás al médico el martes, porque antes estaba un dispensario una semana para atender un día o dos. O sea, va a haber muchas... Y eso no es peor, eso lo mejora, porque ese médico va a poder estar en una plaza mejor. Bueno, vemos muchas... Como siempre nosotros lo vemos en general todo positivo, la verdad. Muy bien. Quizás más lento de lo que... Pero bueno. De lo que debería, ¿no? De lo que debería, sí, pero sí. no es fácil. Ahora se habla mucho en la automoción, perdón, de los vehículos, ¿no? Que conducen ya alguno de ellos solos, ¿no? Tienen conducción Sí, automática. creo que ya han aprobado, ¿no? Tesla, Lo ha aprobado. Estados Unidos. Tesla es quizá Sí, pues, sí. el primer impulsor, ¿no? que está sacando este tipo de vehículos. Y yo recuerdo que esto hace seguramente 10 o 15 o 20 años nos lo explican y decíamos, bueno, pues hubiésemos puesto las manos en la cabeza, ¿no? Que ocurriera esto. Cuando está ocurriendo esto en el sector del automóvil, ¿vosotros también os planteáis que, no sé, igual digo una burrada ahora mismo, ¿no? Porque que los aviones llegan el momento de que se puedan conducir solos? Sí, claro, o sea, los drones son Sí. elementos aéreos, o sea Sí. que totalmente, eso ya está, Sin pasajeros, está previsto. ¿no? Vamos a ver. En efecto, eso está para ese tipo de dispositivo. O sea, no está pilotado, digamos, con una persona dentro, pero van a tener pilotos en remoto, ¿no? Luego ahí puede haber rutas que las hagan de forma autónoma, pero siempre va a haber pilotos en remoto. Lo que vemos complicado, sí, a corto es el tema de los pilotos en aviones grandes, donde cuando tienes un problema, pues bueno, requieres, pues quizás a veces, en algún caso, un ser humano que piensa más allá de las reglas establecidas y hace cosas un poco más extraordinarias. Sí. El problema que tenemos nosotros en aviación es que los accidentes son complicados de corregir. Se pueden intentar prevenir, pero corregir es complicado. Tú vas por la carretera, pinchas y lo corriges. Aquí vas por arriba, despresurizas y lo más normal es que tengas un problema grave. Entonces, bueno, yo diría que a medio todavía veo que los pilotos tienen que estar por eso. Oye, que también, los sistemas aprendan, las inteligencias aprendan. De aquí 30 años puedan ser capaces. Bueno, puede ser. Pues Pero eso. no lo veo ni en el corto, por supuesto, ni en el medio. No, seguro. No. Y a día de hoy lo pensamos, ¿no? Y muchas personas pues nos pondríamos las manos en la cabeza como... Claro. Sí. Y luego, pues bueno, también el tema de los dos pilotos, la gente lo dice, es verdad. Sí. A mí me pasa en el avión Sí, pequeño. sí. Yo tengo el avión certificado para un piloto, y me encarece mucho la operación tener que llevar dos, pero tuvimos el problema este de Germanwings y bueno, pues oye. Sí. Claro. Tiene sentido, son muchas vidas sentido. Y tanto. Entonces, En los últimos meses habéis firmado acuerdos con otras aerolíneas, ¿verdad? De África, estamos creciendo. Sudamérica. Sí. Este es un punto para vosotros en cuanto a crecimiento también, ¿verdad? Para abrir. Claro, son nichos nuevos. Con sus pros y sus cons. Nosotros, digamos, empezamos sobre todo en Latinoamérica y Centroamérica y Sudamérica, porque era donde habíamos ejercido más nuestra profesión. Vale. Y también culturalmente, comercialmente es más sencillo todo, ahí crecimos más, es donde estamos más consolidados. Y luego, curiosamente, estamos creciendo ahora más en África y Oriente Medio que en Europa, ¿no? Europa a veces son mercados tan consolidados, tan maduros, que están menos abiertos a los cambios que gente que lleva menos en la industria y obviamente pues ve enseguida mucho más el valor, ¿no? Y luego también desde un punto de vista macroeconómico, vamos a ver, la economía mundial, en concreto nuestra industria, el centro de gravedad en 2050 va a estar en todo el Oriente, va a estar situado más o menos en India, y hay que estar. Cuesta mucho más. Una negociación con una aerolínea asiática nos está costando muchísimo más que con una aerolínea centroamericana. Sí, ¿eh? Es así. Sí. Pero bueno, hay que estar allí, o sea, es donde hay que estar, y cada época tiene su reto, y el nuestro pues es conseguir crecer hacia el este de forma sostenida. Lo estamos haciendo, pero con una pendiente menor que en otras regiones más naturales, claro, como América. Claro, y cuando se cierran estos acuerdos con otras aerolíneas,
A día de hoy, o sea, al día de mañana lo has dejado claro, ¿eh? O sea, es tal Sí. mercado que seguramente que de aquí 25 años va a ser el número uno, pero a día de hoy también se busca reputación, se busca volumen también. Bueno, se busca volumen siempre, pero sobre todo lo que llaman los consultores el footprint, ¿no? El estar en todas las regiones. En un mercado global donde compites con alguien global, si no estás en un mercado, pues por ejemplo, el tema de la estacionalidad. Cada región tiene pues, sus fiestas, sus costumbres, sus fiestas populares, sus fiestas religiosas, sus periodos vacacionales, sus periodos de veraneo. Y como estés muy expuesto con un área, tiene su estacionalidad. Dices, bueno, eso de lo que te produce es, vale, no te produce unos picos, pero te produce unos valles. Claro. Entonces la idea es sumar las estacionalidades distintas de todos los continentes y de esa manera tener una capa más o menos estable, que siempre es mejor llevar un negocio no estacional que uno estacional. Claro, sí, sí. Antes estábamos hablando, Tony, y Sí. has dicho algo que yo me siento muy identificado, que es equivócate, ¿no? Y equivócate rápido cuando estás aprendiendo pues, en un proyecto nuevo, ¿no? ¿Nos podrías explicar algún error que hayas cometido en los últimos años que a día de hoy digas, ostras, menos mal ese error, lo mal que lo pasé, esta decisión que tomé y después lo mal que lo pasé, pero que me ha servido para aprender o para a día de hoy poder estar aquí? Bueno, yo en efecto he estado con gente muchísimo más potente que nosotros, de factura miles de millones, y me acuerdo que en alguna reunión, cuando nos han visto cometer errores, lo han visto en positivo, y de hecho hay uno de ellos, que es un gigante de la distribución en Francia, y me dijo esto exactamente, o sea, equivócate rápido, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, nosotros iniciamos operativas charter para catalizar. Porque nosotros tenemos más de 1000 rutas ahora en distribución y vemos oportunidades concretas. De repente, pues una aerolínea deja de operar una ruta, hay demanda, conocemos el mercado, es maduro y entras. Y hemos adoptado a veces en riesgos nosotros mismos, cuando nosotros estamos acostumbrados por definición del negocio a ser intermediarios, y eso sí que choca un poco con el modelo de negocio. El aprendizaje es tratar de llevarlo, no renunciar a la oportunidad, pero llevarlo a tu modelo de negocio, que si es de intermediación, es de intermediación. Entonces lo que hemos hecho ahora es convertirnos más que en aerolíneas que detecta oportunidades charter y las realiza en propio, ser un catalizador de charter. Y entonces oye, ponemos de acuerdo a distintos turoperadores que por sí mismos no son capaces de fletar un avión y nosotros les ayudamos, coordinamos, catalizamos y distribuimos, que es lo que sabemos hacer. Entonces, bueno, hay que dar pues eso, un aprendizaje, o sea, un error que luego reconducido incrementa tu core business y es eso. Tropezar, volverte a levantar, y coger tu takeaway y a seguir, La ¿no? próxima. Sí, sí. O sea que. Sí, sí. Y de hecho, bueno, pues ahora mismo todo lo que es catalizar a turoperadores y charteros, pues ahora mismo podemos estar hablando de un tercio de nuestro negocio, ¿no? O sea que, Vale. que fíjate, a veces los errores te llevan a. Sí. A pivotar muchas cosas internas. O sea, a día de hoy, si conocieras una persona que quieres mucho, un amigo, un familiar, y si quisiera poner en tu mismo negocio, ¿no? Donde estáis ahora mismo, ¿qué recomendación le darías? O sea, si quisiera montarlo. Algo parecido o dentro del sector, ¿eh? Algo que hayas aprendido que... Yo no me iría, nunca me iría a lo que es la idea o el nicho de negocio. Yo lo que me centraría en algo mucho más básico y son dos cosas y es capacidad de convivir con el riesgo y capacidad infinita de frustración. Llámalo resiliencia, llámalo como quieras, a todo el mundo le pone palabras, es ser capaz de esto, de coger, tropezar y levantarte, tropezar y levantarte, tropezar y levantarte y no dedicar tiempo a aprender. Si aprendes, sale barato, ¿no? Estas frases de donde no gano, aprendo. Pues bien, llámalo como quieras. Pero con esas dos cosas, el otro día me decía uno, le dije esto mismo y digo, bueno, ¿y capital? Digo, no, bueno, yo lo he hecho sin capital. Entonces, de verdad, convivencia con el riesgo y capacidad infinita de frustración, ¿no? A mí quizás convivencia con el riesgo me venía más de carácter, vamos, siempre he sido a lo mejor ¿Te gusta el riesgo? Sí, digamos que a veces bueno, estoy cómodo en el riesgo, o sea, no tengo un problema con ello.
Y luego a capacidad de frustración a mí me ha ayudado mucho la carrera. Tuve una carrera donde me apretaron muchísimo y dices, oye, yo ahora aplico algo de las ecuaciones diferenciales de allí de la escuela o de aerodinámica. No, hice algo en Airbus al principio, en Iberia también, y aún apliqué algo técnico, pero ahora mismo no. Ahora con lo que me queda de la escuela es poner una capacidad de frustración extraordinaria, ¿no? Que no es mérito mío. O sea, yo básicamente me han configurado ellos, ¿no? Allí no lo entendía y me frustraba y a mis amigos avanzar en sus carreras y yo ir a una velocidad muy lenta, pero todo eso es el activo que ahora a mí me ha permitido emprender sin duda alguna. Para mucha gente que con buen criterio, o sea, me habría dicho, oye, abandona hace, pues en el 18, en el 19, en el 20, en el 21, cada año, ¿no? Y no es ni mejor ni peor, es lo que es. Es lo que es. Hay una cosa muy importante para que sustente estos dos puntos que acabas de explicar. Y yo pienso que es hacer algo con muchísima ilusión, ¿no? O sea, algo que te motive muchísimo, porque si no es así, ¿no? Muchas veces pues tiramos la toalla, si no creemos lo que estamos haciendo a primera de cambio es mucho más fácil, ¿no? Creo que los que somos emprendedores, hemos emprendido, tenemos esta vena, ¿no? De que sabemos que estamos haciendo algo que nos está aportando muchísimo en nuestra vida. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eso un poco doy por hecho que lo tienes, cada uno el que quiere emprender tiene algo que le ilusiona y entonces prefiero centrarme en esto que a lo mejor no tiene tanto encanto, pero es lo que cuando esa ilusión tengas dudas sobre esa ilusión que van a venir, sea lo que te sostenga, ¿no? Pero vamos, obviamente, claro. O sea, sin ilusión no tiene sentido que hagas nada. No. Sí, en general. En general, más vale en la vida misma, ¿no? Sí. Estás haciendo algo. Vete a otro planeta, tío. Sí. Aquí no pintas nada. Nada, en absoluto. Si esto se lo diré a un santo, ¿no? O sea, amar el mundo apasionadamente. O sea tienes que estar aquí, tienes que estar al lío. Y más cosas para. Y ya está. Obviamente, me refiero, no quiero ser iluso, puedes tener problemones y ya está. O sea, obviamente. Y es muy complicado vivir con ilusión cuando tienes problemas graves, o sea, obviamente. Pero hablo de por defecto, o sea, afrontar la vida por defecto con ilusión. Sí. Está la parte del equipo, ¿no? Todos los que tenemos negocios, pues detrás, gracias a nuestro equipo, podemos conseguir muchísimas cosas, si no fuera por ellos. Pero gestionar el equipo muchas veces es complicado, ¿no? Porque cada persona es totalmente distinta. Para ti, ¿qué valores son innegociables que tengan que tener las personas que te acompañan en esta ilusión que estábamos hablando? Pues un poco yo te diría sinceramente lo que te he comentado antes. Ser capaces de ser responsables en un entorno de muchísima libertad. Hablo yo, esto es puramente mío, no digo en general, no tengo la fórmula mágica. No. Pero para estar en un proyecto conmigo diría eso. Oye, se te va a dar muchísima libertad, ser responsable. Si necesitas formación, necesitas capacitación, necesitas medios, pues se va a intentar que los tengas. Pero se te pida también eso y que seas un poco owner, como llaman, ¿no? O sea, de verdad, queremos gente que sea owner. Es complicado porque también, repito, no es ni bueno ni malo. O sea, hay gente que no es owner y es buenísima. Bueno, y ahí tienes que adaptar los procesos a eso, ¿no? Claro. Pero un entorno de emprendimiento, de alto crecimiento, con riesgo, necesitas gente de ese tipo. Gente del primer tipo, ¿no? Sí. De que se haga responsable de sus actos, que sepa actuar con autonomía, que le des margen para equivocarse y se equivoque y esté cómoda, porque hay gente que le das margen, no quiere equivocarse, no está cómoda. Repito, no es ni bueno ni malo, pero para esto hace falta para eso. Esto es necesario esta parte, ¿no? Hace falta eso. Y después, pues esto, ¿no? Y buen clima de trabajo, ¿no? Y eso para nosotros es sagrado. O sea, te puedes equivocar, o sea, es algo que sea negligente, pero genera buen clima de trabajo. Eso para nosotros es que no tiene sentido, o sea, puede ser, no sé, Maverick. Hemos tenido pilotos, bueno, esto es en la operadora, ¿no? Pero pilotos, incluso gente que ha sido pues, una eminencia en la autoridad o cosas así y lo ha generado buen ambiente y aquí no pintas nada, me da igual quién seas, o sea, me da exactamente igual, pero lo primero, o sea, el trabajo nosotros lo vemos como uno de los pilares fundamentales, lo vemos a nivel de la familia, las personas, los amigos y tienes tu trabajo, está a ese nivel.
Claro. Ahora vienes aquí puede salir mal. Pues es otra Sí, cosa. no. Puede salir mal. O sea, al final, quien Una toma relación personal decisiones, también. Te puede salir mal, Claro. pero aquí no vengas, o sea, pero cero. Ahí es tolerancia cero. Muy bien, muy bien, ¿no? Esta parte de responsabilidad, ¿no? Yo creo que nuestra generación, por una manera o por otra, nos han educado muchísimo de esta manera, ¿no? Y ser responsables en la vida e intentar Luego te castigaban, un te poquito. apretaban, pues ya está. Bueno, yo creo que era la clave también de la magia, ¿no? De ser Claro. como podemos ser y a quien queremos a día de hoy a nuestro alrededor, ¿no? O sea, personas, pues bueno, oye, que puedan estar lo más comprometidas posibles con el proyecto en sí, ¿no? Siempre y cuando les guste, es lo que decíamos antes, ¿no? Pero esta parte es clave en cuanto a formar un equipo y sabiendo, pues que bueno, que ni mejor ni peor, pero que Perdona, que te interrumpas, que ahora me ha venido una cosa a la mente y es el tema, igual que pasa con los hermanos o con los otros, ¿no? El tema vitalicio. También puede haber personas hiperalineadas, las que se fundamenta el proyecto en una fase. Y también eso lo hemos vivido, es complicado de manejar porque ves que en otra fase pues tiene menos sentido, las dos partes no estamos cómodas y a veces se comete el error, pero vamos, yo lo tengo bastante asumido con mi posición, pero que no todo el mundo tiene en mente que no puede ser vitaliciamente el mismo esquema de cuando emprendes, pues eso, en el año 22, que ahora en el año 25, que en la siguiente ronda en el año 28, o sea, todos. Yo el primero, yo lo tengo asumido, pero no todo el mundo lo asume. No. Y eso sí que hemos visto que se ha sido complejo de gestionar, ¿no? Porque sí, es complicado y nadie te enseña. No, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y las personas cambiamos, igual que cambian las empresas, ¿no? Y son tan vivas y en momentos hay una manera de gobernanza y va cambiando, pero desde, pues, sea quien sea, del equipo, Y esto pasa pues también en el terreno personal, ¿no? O sea, no es lo mismo pues cómo eras tú o cómo era tu mujer hace 20 años que cómo eres a día de hoy, ¿no? O sea, las dos personas han cambiado al 100%, pero durante todo este transcurso has aprendido Ahí voy a tener que hacer un inciso. Ya me costó muchísimo en mi día, pero con mi mujer asumí que era vitalicio. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que siempre lo cuento, me costó muchísimo empezar a salir, pero me costaba internamente, pero de pasarlo mal, de sudores fríos, pero porque veía que ya iba a ser, pues eso. Luego casarme no me costó nada, porque ya lo habían, ¿me entiendes? Pero sí, era un comentario pero sí. Es curioso que a veces no piensas en oye, cuando emprendes al principio piensas que va a ser que te vas a morir aquí. Es que nada. Me atrevo a decir que no es ni bueno. No. Me atrevo a decir que no es ni bueno porque tú mismo, o sea, esto va a ir a unos estadios donde tú a lo mejor ya no... Yo creo que te puedes empezar esto a plantear en los últimos años a nivel profesional, ¿no? O sea, ya si has llegado pues a según qué tipo de edad, ¿no? A 60 años por decir algo, es normal que te empieces a plantear si tu negocio, el que has creado, va a pasar a una generación que pueda ser familiar o lo quieres vender o lo que sea, ¿no? Está bien tenerlo en mente constantemente, pero dedicar demasiado tiempo a esto, ¿no? Porque pueden pasar 1000 millones de cosas y no podemos tomar decisiones pensando en lo que nos gustaría de aquí 30 años. O sea, es muy complicado. Es muy complicado, sí. Yo creo que puede que haya ciclos más cortos, incluso. O sea, también depende un poco Claro. El peso que tengas en el accionariado. O sea, si eres muy minoritario, pues bueno, tampoco. Ya. Pero sí que lo de adelantarse a los temas, ya sean sucesiones con terceros, internas, yo creo que cualquier esfuerzo que se dedique a eso ayuda mucho. Yo no era tan consciente, pero son los protocolos familiares. Esto que dice, vaya lío, ¿no? Pero lo he visto familias grandes. Me acuerdo tenía una bodega muy importante aquí en Cataluña y oye, fue todo ejemplar, nunca tuvieron un problema, eran cientos y con un buen protocolo, pues oye, hay veces que hay en otras empresas pequeñas 2 y un mal protocolo y tienes un problema, porque luego pues, o los políticos, o la familia política, o los hijos.
Aquí por la formulación han pasado varias personas que eran quinta generación, tercera generación. Porque hay dos partes aquí, ¿eh? El que coge el negocio, que es sucesora, ¿no? En ese momento, y el que lo deja. O sea, cómo se vive en cada momento es totalmente distinto, ¿no? Y es lo que tú dices. O sea, se debería hablar muchísimo más de todos estos tipos de protocolos que de una empresa, ¿no? Pasa a un hijo o que el hijo decide coger la empresa de su padre, ¿no? Porque no es fácil ni muchísimo menos. No es algo sencillo. Y tampoco no hay algo escrito, ¿no? Que siempre sirve para todos. Yo lo he escuchado, me han explicado muchas veces aquí en el programa cómo lo han hecho ellos. Incluso recuerdo ahora una perfectamente, Laura García de Benito Sport, que era la tercera generación, perdón. Ella con muchas ganas coge el negocio y a los pocos años pues no es capaz de tirarlo para adelante, ¿no? Entonces, No pasa nada. y no pasa absolutamente nada. De hecho, es un claro ejemplo de persona de que vamos, o sea, de superación constantemente y que no se te quede, pues oye, eras la tercera generación y esto ha ocurrido así. Es que no tiene por qué ser algo que 100% estaba en Hay tus una manos. presión artificial, Eso es. aunque sigan, que hay que tener cuidado. Eso es, sí. Sí. ¿Qué legado te gustaría dejar, ahora con lo que has dicho, ya no sé, en el Lines o incluso tirando más arriba, o sea, en el sector? ¿Te gustaría algún día, al día de mañana, que recordaran alguna acción que hiciste? Bueno, a nivel del sector sí que diría, pues oye, que hemos aportado pues eso, un efecto dinamizador, un estilo más fresco, más cercano a las personas, menos robótico, menos frío, como ha sido nuestra industria en este ámbito, más de la distribución tecnológica. Y hemos puesto mucho foco en las personas, ¿no? Y en las relaciones. Y luego a nivel global, pues eso, pues mi granito de arena, básicamente yo la empresa, igual que veo la familia con su aportación al bien común, pues su empresa como otro gran agente de impacto en el bien común. Es decir, pues generar riqueza, generar puestos de trabajo. En mi caso es muy bonito también lo que haces porque transportas personas y bienes, ¿no? Que en general hacen bien. O estamos capacitados para transportar armas, pero de momento no transportamos. Pero bueno, pues oye, me ha pasado con Cuba, ¿no? Pues somos uno de los mayores distribuidores en Cuba. Oye, llevas un montón de medicinas, ¿no? Por ejemplo, unes personas, ¿no? Es muy bonito, bueno, vas a un aeropuerto y es... Pues oye, me quedo con eso, ¿no? Pues, Esta parte dirías que es aportar a la sociedad y como un elemento básico y bueno y que creo que hay que cuidar, que no se cuida, la empresa como elemento del bien común. Empresa barra autónomo. Un autónomo lo veo como una empresa también. Sí, tonto y tonto. Pero bueno, creo que los dos están un poco perseguidos, o sea, sinceramente, por lo menos aquí a nivel local. Y trabajamos en muchos países y se ve de otra manera y se entiende de otra manera, ¿no? Y eso sí que ahí veo... Bueno, es como lo veo. Aquí lo ves perfectamente, ¿no? O sea, el hecho de trabajar en otros países... No, veo que en otros países hay muchas más facilidades para que tanto la familia como la empresa aporten a la sociedad. Dan facilidades para montar familia y facilidades para montar una empresa. Aquí ayer oía que ya están otra vez contra los autónomos y que en enero nos preparamos. Me ha llamado antes el gestor, que si ya las facturas en tiempo real no sé qué. Bueno, que sí. Es constantemente cosas que en vez de ponerlo un poquito más fácil, ¿no? Ya que generamos y hacemos que las cosas ocurran, ¿no? Pues que pudiera estar un poquito más sencillo todo. Bueno, ahí está. O sea, sí, se está apostando a la vista, ¿no? De que por una estructura, por más Estado, que creo que es totalmente negativo. Pero el Estado tiene que estar con su rol. Las necesidades básicas fundamentales, pues, seguridad, sanidad, educación, por supuesto. Pero la riqueza tiene que estar en las casas y cada uno sabe dónde tiene que gastarlo. Y es circular. Nadie en su sano juicio pone su riqueza debajo del colchón. Nadie. Entonces eso revierte y pagas impuestos porque te vas a cenar o compras una casa. Es una mentalidad... No lo ponen fácil, no lo ponen fácil. Bastante tenemos con nuestro día a día, solo faltan estas cosas. Lo que pasa que, bueno, yo creo que tenemos algo muy bueno culturalmente en este país y es que siempre hemos tirado para adelante con todo lo que nos han impuesto y demás. Sí, o sea que llegan momentos que
Tenemos una capacidad de frustración bueno, lo que decías tú antes. Y capacidad para vivir con riesgo elevada aquí. Muy elevada. Muy elevada. Después lo que está pasando con otras generaciones es que deciden pues no continuar por aquí. Es que no se premia esfuerzo, no sé, el mérito, claro, es que igualar sin esfuerzo es injusto. No sé. Es que la igualdad, cuidado con confundir igualdad con igualitarismo y tienes el límite de la justicia. Entonces, oye, mira, esta persona se ha esforzado, cada uno en base se puede hacer, se puede modular, no hay ningún problema. Pero tienes que poner esfuerzo. Sí. Entonces, claro, si te da igual esforzarte, somos humanos. Tienes esa energía potencial cero. Sí. Entonces, si me da igual esforzarme o no, no me voy a esforzar, pero por definición. Claro. Entonces, y eso es un problema. Sí, es un problema. Estructural grave. Bastante grande, sí. Tony, vamos a entrar un poco a las preguntas más personales, Vale. por decirlo de alguna manera. ¿Hay algún libro que te hayas leído durante la vida que puedas recomendar porque te haya marcado mucho en tu manera de hacer a nivel empresarial o personal? Bueno, a nivel personal, bueno, y también profesional. Siempre me ha gustado. Que va muy junto, ¿eh? Va muy junto, sí. Es que por eso te digo, y hablo de familia, de empresas que no. Llega un momento ya que no sabemos. Sí, me gustó mucho Retorno a Brideshead y como una manera de a veces, oye, releer las cosas de una manera distinta, estar dispuesto a cambiar. Y luego el corazón de las tinieblas de Conrad me gustó, es duro, pero me gustó un poco aún mucho para distanciarme de los juicios rápidos o de las visiones rápidas de las cosas. Lo fácil es, oye, mira, no sé si conocéis un poco la historia, pero bueno, pues oye, que se ha vuelto loco, oye, es malo, cuidado, o sea, se ha ido transformando, aquí han pasado, o sea, y esto me ha ayudado mucho a tratar de evitar esos juicios rápidos, juicios de valor, que todavía me tengo, o sea, que te cuesta porque como humano te encanta clasificar y entras por la puerta y dices, bueno, pues este es así, aquella es asá. No, pero sí me ha ayudado a tomar perspectiva y bueno, son dos libros que yo creo que la gente los puede conocer perfectamente. Muy bien, muy interesante. Y... sí. Primero lo conozco, el segundo no. Me lo he apuntado porque creo que es bastante interesante que me lo pueda leer. Sí. ¿Hay algún mentor o alguna mentora que hayas tenido cerca, que te haya ayudado en decisiones de la vida, dijemos así, ni empresariales ni personales, sino de la vida? Bueno, no resaltaría uno concreto, diría que siempre he tenido muy buenos y he sido muy privilegiado de tener muy buenos amigos y muy buenas personas cerca, y muy buenos amigos de mis padres y muy buenos familiares, grandes ejemplos en los que a veces he pedido consejo y otras veces solo he tenido que pensar en qué harían aquí. Eso me ha sido quizás muy, muy útil. Entonces, la verdad es que no, sería injusto resaltar uno solo. Si he sido un privilegiado, me intento dar gracias a eso y a veces pienso, pues depende del asunto, ¿no? Y digo, ¿y qué haría aquí? Y eso me ha ayudado muchísimo. Y luego, pues alguna vez he consultado y la verdad es que sí. También a veces soy un poco de ir para adelante y no consultar mucho, ¿eh? Esto a veces es positivo. Esto a veces preguntamos me ha traído disgustos y otras veces pues, me ha traído alegrías, ¿no? Pero bueno, sí. Aquí tú recomendarías 100% cuando hay cualquier duda tomar la decisión rápida, y no enfrancar. Totalmente. No me sale la palabra. No dar vueltas. No dar vueltas a las situaciones, a los errores. Lo que te he dicho, o sea, aprender. Es que eso, es que lo mínimo que puedes hacer es aprender. Y si además triunfas, genial, pero aprender, ¿no? Entonces, sí, no dar vueltas y seguir, recomenzar. Y amar esto a tope, ¿no? O sea, querer esto a tope. O sea, el trabajo es tu desarrollo y es tu vida, verlo así y ya está. Y no pasa nada. Y tampoco pasa nada si de repente dices, mira, no, pues me he equivocado y esto no va a ningún lado, pues
ponemos un lazo, hay que cerrarlo. También en este país cerrar un negocio es difícil, pero oye, y no pasa nada. O sea, creo que hay que desmitificar el fracaso. De hecho, es que claro, en otros países no se habla de fracaso, solo se habla de éxito o de aprendizaje, ¿no? Eso es muy americano. Y la gente se pega 15, 20 batacazos hasta que saca... No, tal, está en un unicornio ya, pero este tío se ha arruinado 20 veces, esta chica eso no sé qué, o sea, que hay que desmitificarlo, ¿no? Y ya está, y no pasa nada si luego oye, cierras el negocio, opositas y pasas tu vida de funcionario, pero ¿y cuánto? Y el valor positivo de haber emprendido, o sea, Claro. no es ni bueno ni malo, ¿no? Sí, eso diría. Muy bien. Eso diría. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a tus hijos? Consejo que no te gustaría que algún día no les pudieras dar. Igual ya se los has dado, ¿eh? No, yo me iría a lo más básico, que al final lo toca todo, que sean buenas personas, buenos ciudadanos, o sea, que hagan lo que quieran, como quieran, dentro de su libertad y responsabilidad, vuelvo a ello, pero de verdad que es que ser buena persona, buenos ciudadanos, buenos con los demás, consigo mismos y pro, que se dice, ¿no? En Valencia, o sea, ya está, da igual lo que hagas. Da exactamente igual, emprendas o emprendas, pero me parece que sí, que eso es el más de cada uno aquí, ¿no? ¿Esta dirías que es tu mejor fórmula a nivel personal para haber llegado hasta aquí? Bueno, yo creo que es la fórmula general para ser feliz y es la forma de trascender aquí. Que eso te cueste un puesto de trabajo, te cueste un negocio, te cueste un socio, te cueste un amigo, te cueste incluso un familiar. Luego lo que decíamos, eso te va a revertir porque creo que esto está configurado de fondo así. Muy bien, muy bien, Sí, muy y bien. lo demás, pues es artificio. Muy bien. Si ahora imagínate que mañana todo lo que has construido desapareciera a nivel A nivel de la empresa. a nivel de la empresa. Sí. Tu empresa, la marca, todo lo que has creado. Mm. Y tuvieras que dejar un mensaje a alguien muy querido por haber, pues esto, o sea, no haber conseguido lo que estabas buscando. Ya. ¿Qué le dirías? Es difícil, porque claro, o sea... Le diría lo mismo, es que es lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Ah, Diría lo mismo. Para mí, todo hecho con estos cánones que te he comentado, por no mencionarlos más, hace que todo merezca la pena. El fracaso también. muy bien. Entonces le diría eso. Si lo haces así, todo va a merecer la pena, es lo que le diría. Le diría, Muy ya bien. está. Éxito o fracaso es que son dos dimensiones que me parecen subjetivas y eso Muy bien, muy bien. es... Gran mensaje, gran mensaje. Hay una pregunta que siempre hago para terminar y es ¿a qué CEO te gustaría poder escuchar un día aquí en el programa, en la Fórmula CEO? Porque te gustaría pues, conocer su historia, ¿no? O sea, hoy como por ejemplo, ¿no? Yo creo que nos has dejado muchas frases que caben a reflexionar y que seguramente que a muchas personas vas a hacer reflexionar. Si tuvieras que elegir a alguien, algún CEO, algún director general, algún... Bueno, tiraría un poco de mi industria, de transporte aéreo un poco, y diría Luis Gallego, que es ahora el presidente de IAG, y también Javier Marín, que ha sido CEO de AENA, y diría ellos dos, ¿no? Los dos han desarrollado, ellos y sus equipos, obviamente, de forma extraordinaria, uno un grupo de aerolínea, el otro el mayor grupo aeroportuario del mundo. Líderes y lo que he dicho, para mí conozco más a Javier, pero que creo que va en la línea que he comentado antes, ¿no? Que tiene un equilibrio profesional y personal muy importante, que creen en esto, en la aportación de la empresa a la sociedad y que son buenas personas. O sea que sí, diría yo estos. Bueno, intentaremos Intentaremos. que puedan venir aquí Son peces y gordos. que se puedan Son peces bueno, gordos. y que se abran a explicar todo Claro. cómo han ido consiguiendo sus propósitos.
Ahora sí, Tony, para ir terminando, te voy a leer la pregunta que nos dejó una de las últimas personas que vino a la Fórmula CEO. Él es Gabriel Gené, es CEO de La Mallorquina. Ah, sí. Conozco bien, tengo enfrente de la oficina. ¿Ah, sí? Así estoy, sí. Así estoy. Él preguntó que qué proyecto empresarial te gustaría llevar a cabo que aún no hayas hecho. O sea, qué cosa te gustaría tirar para adelante en cuanto a proyecto que a día de hoy, con tu edad, todavía no... Pues dos. Hay uno que lo he tenido siempre, que es un poco la parte humanitaria, que además en mi industria es fácil de hacer, porque eso me interesaría hacerlo. Y yo creo que otra de las cosas que me interesaría hacer es el tema de quizás crear un fondo o un vehículo que pueda ayudar tanto a emprendedores como a iniciativas o oportunidades en mi sector. Esas dos cosas que podrían ir unidas, porque ese fondo podría tener perfectamente una aplicación en el tema humanitario. Que siempre me acuerdo cuando estaba en la carrera, decía, esto de aviación y tal. De hecho, ya aerolíneas se dedican al tema humanitario. Bueno, esas dos cosas diría. Bueno, está bien, ¿no? Yo creo que es un reto que va muy ligado a todo lo tuyo y... Es dar un paso, no diría a un lado, decir, oye, pues este proyecto a lo mejor acaba en algún momento o continúa, pero no estoy yo dentro, y poder este aprendizaje pues, revertirlo, ayudar a otros, como a mí me han ayudado, ¿no? Es un poco devolver lo que hemos recibido. O sea, creo que eso forma parte de ese ciclo que hemos hablado. Muy bien. Tony, muchísimas gracias gracias a vosotros por acompañarnos. La verdad es que escucharte siempre me pasa, ¿no? O sea, siempre aprendes muchas cosas de las personas que puedas tener delante. Entonces, pero me quedo, ¿no? Que en un momento complicado, ¿no? A nivel familiar, pasan unos años y tomas esta decisión de poder juntar a la familia de alguna manera. Y te puedes sentir muy orgulloso del día de hoy donde estás, ¿no? Porque yo creo que en momentos complicados coger a los tuyos y decir, hey, vamos a crear algo tan bonito, pues, y hoy justamente estar explicando esto, yo creo que es lo de las cosas más grandes, ¿no? Que uno mismo se pueda quedar y después, oye, pues venga lo que venga, ¿no? Que seguramente que será muy bueno. Esperemos que sí, pero vamos. Seguro que sí. Abiertos. Pues muchísimas gracias, de verdad, a todo el equipo. Muy bien. Gracias, Tony. Gracias a vosotros.